Sí, efectivamente hay una diferencia entre lo que sería una oposición más, digamos, plural, más vinculada a lo que sería el sistema democrático venezolano, a respetar los resultados independientemente de las victorias o derrotas, y un sector extremista cuyo único camino parece ser el tratar de mostrar a nivel internacional no solamente su servilismo total como se vio en las distintas filtraciones que hubo de historias de ofertas respecto a los recursos venezolanos, sino además también en el hecho de que se trata de una maniobra que desde el principio de la revolución bolivariana trata de no atacar únicamente al gobierno, sino toda la estructura del Estado, es decir, a todos los poderes, a toda la situación. Trata de generar una situación de deslegitimación total de las estructuras que permita legitimar acciones de terror en contra, en contra de justamente de la revolución bolivariana, no solamente, sino de Venezuela en su conjunto. Sí, es que hay un tema que es que el interés no es el país como tal por parte de estos sectores políticos. El problema está en que estos sectores políticos tienen un deber para con potencias extranjeras. Y el problema está en eso, cuando ya la política de ellos se va hacia lo que es totalmente el servilismo total, el colocar todo lo que sería los intereses del país, jugar a que todo falle, a que el Estado no funcione, a tratar de deslegitimar con acciones de violencia una vocación, la vocación democrática del pueblo venezolano. Todo esto solo indica que esta gente está lamentablemente desesperada y que ha puesto al país, digamos, en un punto muy, ¿cómo decirlo? Muy por debajo de lo que debería sentir un venezolano por su propia patria. Recordemos también que, por ejemplo, en el caso de cuando el intento por parte de la administración estadounidense anterior de generar el tema de la presidencia paralela con Juan Guaidó, una de sus representantes justamente para Reino Unido trataba de ceder en materia del tema de la soberanía sobre nuestra Guayana Esequiba. Esto implica justamente hasta qué punto el control de Venezuela por parte de Washington y el venderse a buscar ese, o cumplir ese objetivo geopolítico no importa más para estos líderes de oposición al punto de poder ofrecer territorio, ofrecer recursos del país e incluso atentar contra su propia población, es decir, población que muchas veces cayó en su convencimiento mediático de que supuestamente en el norte iba a tener una mejor oportunidad de esos negocios con los cuales hicieron las grandes redes de trata con los cuales la gente llegaba engañada pues, a los Estados Unidos y con una desconfianza total a la recuperación del gobierno que justamente se dio en esos momentos. Ahora ellos mismos contribuyen a la criminalización de estos venezolanos, a la estigmatización de su misma gente, porque justamente su agenda no tiene un punto fijo, sino simplemente seguir a lo que indiquen las distintas administraciones de Washington. Si una administración en Estados Unidos les indica que traigan los inmigrantes porque justamente hay que mostrar que en Venezuela falló, ellos se van a prestar a ello. Si otra administración indica justamente lo contrario, hay que perseguir a los migrantes venezolanos, ellos comienzan a criminalizar a los mismos migrantes que se fueron muchas veces convencidos por ellos mismos. ¿Por qué? Porque uno puede ver que justamente cuando el tema del mayor impacto de las sanciones económicas, de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, se puede ver también allí cómo ello permitió que se permeara cierto tipo de información a nivel de lo que sería la derecha mediática, que ellos trataran de imponer una narrativa a través de redes sociales sobre todo, en la cual convencieron incluso muchos jóvenes de que se prestaran, porque esto tampoco es gratis, estas redes de trata no eran gratis, esta gente
lamentablemente fue convencida para pagar, para salir de su propio país, haciendo dinero en su propio país para ir a otro país donde simplemente no son nadie, son perseguidos, pierden hasta su cualidad de ser humano y terminan en situaciones como la que está llevando a cabo ese presidente Nayib Bukele en El Salvador, que también decidido a llevar el dinero, el cobro, esos 6 millones de dólares por encima de cualquier dignidad o cualquier situación en la cual simplemente una política de no injerencia era lo único que se pedía, ni siquiera un pronunciamiento, no. Se ha decidido a tener venezolanos encarcelados violando cualquier tipo de normativa internacional. Y esto lo que indica es simplemente que la derecha tiene un doble rasero. La derecha busca, en cuanto a Venezuela, tratar de imponer unos estándares que Venezuela los supera incluso en cuanto a democracia, en cuanto a participación, en cuanto al Estado de Derecho. Y en cambio, cuando se violan las situaciones como los derechos de venezolanos, de muchas veces dentro de lo que sería la ley estadounidense se habían puesto a derecho y sin embargo se les lleva a una cárcel ni siquiera en su país, ni siquiera es que se les devuelva a su país, sino que se les lleva a otro sitio sin ni siquiera haber pensado en antecedentes o en nada, simplemente para tratar de llenar una cifra y para tratar de generar allí un negocio en el cual se enlode el nombre del país. Prestarse para ello implica simplemente una poca cualidad por parte de las dirigentes de oposición venezolanos respecto a la conciencia. Son varias aristas, una que tocas y que me parecen interesantes. Una de ellas tiene que ver con el tema de la instrumentalización de una oposición que responde como títere. Por otro lado, la posibilidad de responder a esa imposición que le dan como mandato, que es pagada, vendiendo al país, embargando territorio, utilizando a los migrantes como ficha de movilidad, que cuando nos conviene para acá, cuando no nos conviene para acá. Pero hay otro elemento importante, Jan, que quiero que puedas quizás ayudarnos a entender, que es la aparición de nuevos actores internacionales que, si bien no tienen intereses sobre Venezuela, sobre el país, ni con los venezolanos, tienen intereses en aliarse con Estados Unidos para mantener una posición favorable. Me refiero a El Salvador, también a Ecuador, quienes han demostrado que siguen pues paso a paso la política. Estados Unidos saca un documento, una alerta diciendo no viajen a Venezuela, automáticamente Ecuador replica esa misma orden, ¿verdad? Y dice no viajen a Venezuela, con un carácter completamente irrisorio, a lo cual el ministro de Relaciones Exteriores contestaba directamente. El canciller decía que qué vergüenza deben sentir aquellos ecuatorianos que ven a un presidente que responde a otros criterios. Bueno, en realidad el tema de Ecuador, El Salvador, justamente responde a lo que serían administraciones totalmente dependientes de lo que es Estados Unidos. El fracaso de la política de criptomonedas por parte de Bukele se está tratando de esconder, generando nuevos ingresos a partir de ofrecerse de cárcel para los inmigrantes venezolanos y quizá de otras nacionalidades para Estados Unidos, es decir, regalar su territorio para una situación que no le compete y desechando totalmente todo simbolismo de hermandad latinoamericana, de unidad latinoamericana, y que justamente eso es lo que implica la derecha desde las independencias, todos los movimientos que han separado los países, que han llevado a cabo las oligarquías para tratar de mantener una situación de luchas entre hermanos. Eso es lo que representa Nayib Bukele. Y lo que representa este otro señor en el Ecuador, lamentablemente, el Noboa llega a una situación en la que su presidencia es muy cuestionada porque justamente tiene que ver con la presencia, o sea, toda una serie de situaciones que se llevaron a cabo en cuestión de la inseguridad, del incremento de las situaciones en Ecuador se dieron de la mano con el incremento de las rutas de narcotráfico, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, y con la búsqueda de volver a tener Estados Unidos bases militares dentro de lo que es Sudamérica. Recordemos que la base de Manta fue cerrada cuando llegó la Revolución Ciudadana al poder y que justamente es el proyecto que mantiene a Noboa en el poder a pesar de haber perdido las elecciones, es justamente el haberse
escudado en lo que es la presencia de los mercenarios como Blackwater, los propios mercenarios que intentaron en varias ocasiones buscar derrocar al gobierno bolivariano, con una supuesta lucha contra la delincuencia y contra el narcotráfico, que en realidad lo que están haciendo es dirigir el narcotráfico, dirigir la delincuencia en Ecuador. Han generado que Ecuador se vuelva ahora un narcoestado y lamentablemente los que pagan son los propios ciudadanos El ecuatorianos. pueblo es el que paga finalmente. Jan, sobre esa base quisiera tu opinión para ir cerrando la entrevista en relación con la imagen que brinda Venezuela al mundo, cuando por un lado tienes una oposición que se alinea con estos exponentes de los cuales hablaba, y por otro lado aparecen estas imágenes históricas de algunos de los representantes opositores más confrontacionales del país, recogiendo su credencial frente al Consejo Nacional Electoral, aceptando los resultados, pero además acreditando a la institución como el ente encargado, con toda la potestad y la credibilidad, con la transparencia que conlleva para pues dar los resultados finales de unas elecciones como esta. Bueno, un mensaje para aquellos seguidores de la oposición: el salirse del juego democrático no lleva a nada, nunca les ha llevado a nada. Lamentablemente, desde el inicio de la Revolución Bolivariana, desde los sucesos de 2002, ellos han generado un clima de guerra civil en su cabeza, en donde el otro simplemente no existe o merece la desaparición física incluso. La respuesta a ellos es: tenemos un país aquí donde cabemos todos, donde estamos abiertos para todos, donde todos pueden generar sus distintas visiones con las cuales ir construyendo un mejor país, y que se den cuenta realmente los caminos de la satanización, del apoyar medidas coercitivas unilaterales, del demonizar a sus propios conciudadanos. Eso no va a llevar a nada. Lo único que va a llevar adelante a Venezuela, piense la persona lo que piense, es tener a la patria hacia adelante como un único objetivo.